Hola, bienvenidos de nueva cuenta a su podcast de política y cosas peores. Yo soy Gerardo Méndez 1 y me acompaña Gerardo Méndez 2. Hola, ¿cómo están? En este episodio vamos a hablar de la primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano. Gerardo, ¿conoces el caso de Castañeda Guzmán contra el Estado mexicano? No lo conozco. Conozco ese político y académico, pero no sé de qué va ese caso. Bueno, si ves que todos tenemos derecho a votar y ser votados, ¿no? Ajá. Este es un caso en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violar el derecho a ser elegido de la víctima. A Castañeda Guzmán se le impidió presentarse como candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2006. La norma por la que le negaron esto era la que establecía como requisito 5 años de residencia en el país. La Corte Interamericana consideró esta norma como discriminatoria, lo cual violaba lo establecido en la Convención Americana en materia de derechos humanos, por lo que emitió una sentencia que estableció que el Estado mexicano debía reparar el daño causado y adecuar su derecho interno en un plazo razonable. El caso Castañeda Guzmán es importante porque es la primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano, y no solo sentó importantes precedentes en materia de derechos políticos y de participación democrática, sino que muchos consideran que además de la figura de candidatos independientes, dio apertura a procesos y mecanismos que toman más en cuenta otras voces que no llegaban a los congresos. Oye, pero ¿hacer la primera sentencia internacional cambió en algo el derecho nacional y la soberanía del Estado? Este caso ayudó a tener un nuevo entendimiento del derecho, dio claridad a la premisa de que el Estado soberano, con sus respectivas contradicciones, coexiste con el derecho internacional, o sea, que el Estado, considerado o no como un ente soberano e independiente, está sujeto a obligaciones internacionales que ha adquirido por sus tratados y debe garantizar. Entonces, ¿los tratados internacionales incorporados están sobre la Constitución? Desde una perspectiva formal, no. Todos los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico están por debajo de la Constitución, no tienen la misma jerarquía, por lo que no pueden modificarla ni derogarla. Ahora, desde una perspectiva material, los tratados internacionales pueden concebirse como ordenamientos complementarios, dado que tienen como finalidad el control del poder. En ese sentido, son considerados una ampliación y un reforzamiento de las garantías constitucionales, quedando a la par. Pero, ¿por qué la Convención Americana se puede meter en cuestiones de derecho interno? Se convierte en parte de derecho interno una vez que el Estado es parte de los acuerdos y le ratifica. Los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen la eficacia directa en territorios de los Estados miembros. Esto significa que están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos, así como a adecuar su derecho interno a las disposiciones. Comentaste al inicio que le negaron el derecho en primera instancia porque no cumplía con un requisito de 5 años de residencia en el país. ¿Se pueden restringir derechos? Algunos derechos no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia, como el derecho a no ser objeto de tortura o tratos inhumanos. Los derechos humanos no son absolutos. Esta cuestión está limitada por el derecho internacional, que exige el cumplimiento de determinadas exigencias que, de no ser respetadas, transforma la restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana. La Corte Interamericana señala que se puede restringir el uso de derechos de participación democrática por edad, nacionalidad, residencia, capacidad civil o mental, condena o proceso penal, etc. Los límites se establecen para regular el ejercicio y el goce de los derechos políticos. Oye, pero ¿cuáles son los tribunales en materia de derechos humanos? Existen 3 tribunales regionales en materia de derechos humanos: el Tribunal Europeo, la Corte Interamericana y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Estos resuelven las controversias de derechos y libertades, principalmente entre individuos y Estados miembros. Sé que cada caso en que se violentan los derechos tiene su proceso y depende de cada país. ¿Cómo fue o es aquí en México? Como mencionas, el proceso de recepción para incorporar tratados internacionales depende del sistema jurídico de cada estado, por cómo están reguladas en la Constitución o por la legislación en materia de derecho internacional. En México, como en la mayoría de los países latinos, se sigue un sistema de recepción automática. Si bien requiere de una aprobación legislativa, esto solo sería la ratificación del Senado de la República.
Tenemos lo que sería la recepción automática, que se refiere a cuando un Estado ratifica un tratado internacional y este se incorpora automáticamente a su legislación interna, teniendo eficacia directa sin necesidad de una ley. Y también existe la recepción específica, que es cuando esa incorporación requiere de actos normativos, ya sea alguna ley o decreto en su ordenamiento jurídico, además de su ratificación para que tenga efecto. Mencionaste que para adecuarse a lo establecido por la Convención Americana le dieron un plazo razonable. ¿Es esto parte de la recepción del derecho internacional? Sí, en caso de daño debe ser reparado adecuadamente. Así que para garantizar que los ciudadanos de forma efectiva puedan ejercer su derecho a ser elegidos, se dio un plazo razonable. ¿Este es un principio de derecho internacional? Sí. Cuando hay una violación, en este caso, cuando el Estado mexicano no garantizó el derecho político, violó lo acordado en la Convención Americana, de ahí que tuviera que hacer una reparación integral ante el daño causado. Y por último, para terminar este bloque e ir a una pausa, ¿qué crees que nos aportó este caso? Este caso expuso lo mucho que había que hacer y la importancia de los derechos políticos para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho. Los derechos políticos son derechos humanos que en su conjunto posibilitan la democracia. Al ejercer estos derechos que refuerzan la obligación positiva del Estado, permiten que toda persona tenga una oportunidad real de ejercer sus derechos políticos y participar en el juego democrático, sin importar su origen, género, orientación sexual o religión. Uno de los puntos más importantes que dejó fue la figura del candidato independiente. No sé si recuerdes el caso de Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la gobernatura del estado de Nuevo León. Sí, me acuerdo. Bueno, yo sé que puede que hoy día no sea uno de los mejores ejemplos para poner, pero nos deja claro que aunque exista una apertura, hay muchas cosas por hacer y por mejorar.